Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías». Respondió él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. En el tiempo de Pascua, ya lo he comentado varias veces, necesitamos, como lo necesitaron los discípulos, reforzar nuestra absoluta confianza en la resurrección del Señor, base de toda nuestra fe. Tener la seguridad de que es un acontecimiento cierto y que nos afecta a nosotros. Ellos, los apóstoles, tuvieron, para poderse cerciorar, la visión directa del Señor. Pero esa visión no duró para siempre. Una vez que llega la ascensión, su forma de encontrarse con Jesús en adelante fue la misma que tenemos nosotros, es decir, en los sacramentos, es donde nos encontramos con Él. Y además nos apoyamos en el testimonio de los que fueron testigos de Jesús. Podríamos preguntarnos si ese testimonio es fiable. ¿Nos están contando cuentos o realmente nos cuentan algo que ocurrió y que vieron? Hay muchos caminos para tratar de descubrir la verdad que hay en su testimonio, pero desde luego una de las cosas, y a mi parecer irrefutable, es el cambio que se operó en la vida de estas personas. Empezando por los apóstoles y entre ellos sobresaliendo Pedro. En Pedro encontramos un cambio brutal. El mismo Pedro que en la tarde del Jueves Santo, muerto de miedo, niega que conozca a Jesús y a él todavía no le han acusado de nada, pero por si acaso niega conocer a Jesús, no quiere saber de quién le están hablando. Ese mismo Pedro es el que después, unos días después, delante de multitudes allí en Jerusalén, proclama con toda valentía: ese Jesús a quien vosotros habéis matado, Dios lo ha resucitado y nos lo ha hecho ver a nosotros, los testigos. ¿Es el mismo Pedro? ¿Cómo es posible ese cambio tan grande? Pues solo si realmente había ocurrido algo extraordinario. Es decir, solo si era verdad lo que estaban anunciando. Además, siguiendo en la trayectoria de su vida y viendo que Pedro acaba en la cruz como Jesús, y la mayoría de los apóstoles igual dieron su vida por este testimonio que estaban dando, es un signo muy claro de que había verdad. Hoy hemos escuchado el relato de otro gran cambio, si se quiere todavía más espectacular, porque a fin de cuentas Pedro lo único que hizo fue cambiar de su miedo en valentía, pero es que en el caso de Pablo es un cambiar totalmente el esquema mental, totalmente. Hemos escuchado al principio del relato de hoy cómo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presenta para pedir cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a hacer presos y llevarse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que seguían a Jesús. Este es Pablo o Saulo. Pues bien, unas horas después, este Saulo se quedó con los discípulos de Damasco y se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Este es un cambio inexplicable desde el punto de vista de la psicología y desde cualquier otro punto de vista. Es inexplicable
si no ha ocurrido realmente algo muy fuerte. Y ese algo muy fuerte solo puede ser lo que nos narra San Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Un acontecimiento que, por cierto, lo contará también Pablo en persona en 2 o 3 veces en sus cartas, la carta a los Gálatas, por ejemplo. Su conversión radical, brutal. Se encuentra con alguien que le dice: Saúl, ¿por qué me persigues? Y más adelante, cuando pregunta: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Notemos de paso que a Jesús ya no lo podía perseguir Pablo, porque Jesús ya estaba resucitado y ascendido a los cielos, ya no estaba en este mundo, pero está persiguiendo a los seguidores de Jesús, y Jesús se identifica con ellos. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Me estás persiguiendo a mí cuando persigues a mis discípulos, a mis seguidores. Se cumple de esta manera lo que después San Pablo va a desarrollar maravillosamente en 2 de sus cartas, es el símil de la Iglesia con un cuerpo en el que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Hay una unión profundísima entre Cristo y sus seguidores, aun cuando estos seguidores, que somos nosotros, seamos todos pecadores. Pero no es obstáculo para que Jesús establezca una profunda unión con nosotros. Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Juntos formamos el cuerpo de la Iglesia, de tal manera que ni se puede quitar al cuerpo la cabeza, ni a la cabeza los miembros. Por lo tanto, quienes pretenden seguir solo a la cabeza, pero quiere prescindir de los miembros, no está siguiendo a Cristo. El Cristo total es la cabeza y los miembros. Después de esto, Pablo llega a Damasco y allí va a recibir, en primer lugar, la curación de los ojos como un símbolo de que la ceguera interior, la ceguera de su espíritu, también se la curan. Recibe la curación de los ojos, pero recibe también la curación de su ceguera interior. Y allí descubre que efectivamente ese Jesús a quien perseguía, ahora es para él su Señor. El Señor le anuncia a Ananías que este hombre ha sido elegido para llevar su testimonio a muchos pueblos, reyes, etc. Y efectivamente así va a ser. El fogoso Pablo, que había empleado su energía en perseguir a los discípulos del Señor, en adelante va a emplear esa misma energía en anunciar a ese Señor a quien antes perseguía. Este cambio, evidentemente, es un testimonio muy fuerte de la veracidad de lo que Pablo anuncia. A él también le va a costar la vida anunciar a Cristo. Va a caer a la espada, pues poco tiempo después de la muerte de Pedro, hacia el año 64, por ahí. Es decir, que tenemos unas bases muy firmes y muy fuertes para tener la certeza de que no estamos creyendo cuentos de viejas ni leyendas. La resurrección de Cristo es el cimiento firme sobre el que construir nuestra fe. Pero no podemos olvidar que también nosotros nos podemos encontrar con el Señor. He dicho antes al principio que son los sacramentos, no solo, también la oración, la vida cristiana, el encuentro con los hermanos, con los prójimos, que son Cristo para nosotros. Lo que hagáis a más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Pero de una manera muy especial en los sacramentos y más especialmente todavía en el que estamos celebrando en estos momentos, la Eucaristía. Ante las dudas que surgen entre los discípulos, Jesús afirma de manera machacona: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. Y sigue insistiendo, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. He aquí las consecuencias de la resurrección de Jesús. No solo Él, también va a resucitar a quien cree en Él, se entiende, para una vida feliz junto a Él. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Esta es la riqueza de la Eucaristía. ¿Cómo se puede ser cristiano o decir que se es cristiano y no acudir a la celebración eucarística y no acudir al encuentro con el Señor y no comer su carne y beber su sangre? ¿Cómo es posible que se piense que eso no tiene importancia? Si es la forma de comunicarnos su vida. El que me come habita en mí y yo en él. Es la profunda unión que se establece entre el Señor y nosotros. Esa unión de la cabeza con los miembros fundamentalmente se establece al comer a Cristo. No olvidemos que el hecho de comer lleva consigo la asimilación de lo que se come. Se comen unos alimentos que en el proceso de la digestión se transforman de tal manera que alimenta pues nuestro cuerpo con los elementos que necesitan. De la misma manera, Cristo, al comerlo, nos alimenta no precisamente por el proceso de la digestión, sino por el hecho de haber llegado a esa unión tan profunda. Habita en mí y yo en él. La unión con el Señor, que por otra parte se producirá efectos a veces muy sensibles, es decir, que a veces Él se deja sentir de manera muy especial, produciéndose una experiencia, si no igual a la visión de las apariciones, pero muy cercana. A veces es palpable, diríamos, la presencia del Señor, que te asegura que efectivamente es Él quien está contigo y tú en Él. Este don tan grande del Señor, que es comunicarnos su vida, es lo que debería atraernos cada vez más a la celebración eucarística. No es un rito vacío, a pesar de que a veces no lo sepamos celebrar bien, ni los sacerdotes ni los fieles, por lo que sea, nuestras deficiencias, que son muchas. Pero por todas, aun a pesar de todas las deficiencias que podamos tener, sigue siendo una celebración en la que Cristo se hace presente, porque nos hemos reunido en su nombre, porque la palabra que se proclama es su palabra que nos dirige a nosotros, nos está hablando Él, porque son sus palabras las que transforman el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Es su poder, el poder del Espíritu, por eso se invoca al Espíritu poco antes de la consagración, para que se realice ese milagro. Es Él, a pesar de todos los pesares, el que se nos ofrece en alimento para darnos su vida, y además una vida que tiene su prolongación en la vida eterna. Es un don inmenso y no hay que pagar nada por él, es gratis. Es gratis. Lo más grande que se nos puede dar es gratis. Y sin embargo, nuestra falta de fe, que en definitiva ese es el problema, no nos deja descubrir lo grandioso que es el encuentro con el Señor resucitado aquí, en la Eucaristía.